Buenas nuevas para todos, queridos amigos fetevidentes. Bienvenidos a nuestro nuevo programa de las buenas nuevas. Bienvenido. Bienvenida, Padre. Santa Madre. Bueno, hoy tenemos... ¿Estás contenta? Hoy la alegría es más allá de lo normal. ¿Ah? Amén. Oiga, pero ¿por qué se ríe? La gente dice, pero usted sabe que la vez pasada llamó una señora aquí diciendo, ¿por qué ustedes siempre se ríen? Ay, no. Ay, pero es que, oiga. ¿Por qué será? Yo digo que el que no siempre se ríe. Un problema tiene. Todos tenemos problemas, pero Dios quiere que seamos personas felices. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Eso es. Que seamos felices. Y la risa es una manifestación de alegría, de felicidad. O sea, en el paraíso estaremos siempre riéndonos permanentemente, 24, ¿o no? Yo espero que sí. La gente debe cuestionar por qué la gente no se ríe. Exacto. Todo lo contrario. ¿Qué líos? Hay personas que para sacarle no vamos a decir risa, una sonrisa, qué lío, hermana. Pero eso, el tema de que si uno ha sufrido mucho o no ha sufrido mucho no tiene nada que ver tampoco. ¿Sí? Claro que no. Sí, por supuesto que no. Depende cómo uno enfrenta los problemas, cómo uno enfrenta los conflictos, las crisis emocionales. Entonces, ante los problemas y las dificultades hay que sonreír, ¿no? Llorar hace bien, reír Oiga, ¿de dónde usted saca eso que llorar hace bien? Yo lo escuché a usted. Yo lo escuché a usted diciendo eso, que entre más uno llore, mejor. Claro. Y entre más uno ríe, mejor todavía. Porque las lágrimas sanan, las lágrimas purifican. La gente que no llora tiene problemas. ¿Cómo así? Tiene problemas serios. Porque está reprimiendo. Entonces hay mamás que le enseñan a sus hijos a reprimirse y les causan un problema. Incluso eso puede ser problema más serio después. Como ese dicho porque se que está refrenando. Cuando el mismo Cristo lloró, sí. y bueno, si Dios nos dio las lágrimas, para algo nos las dio. Aquí tenemos, tú sabes que aquí hay unas glándulas que se llaman glándulas lacrimales. Y esas glándulas segregan una sustancia que se llaman lágrimas. Y eso sirve para dos cosas. Para lubricar el globo ocular, porque si no se lubrica, se enferman los ojos. Entonces, eso está continuamente, las glándulas están segregando ese líquido para lubricar el glóbulo ocular. Por eso que ahora hay que Entonces, la persona que no tiene esas glándulas tiene que estar con gotas todo el día. ¿Con lágrimas artificiales? Con lágrimas artificiales. También el aire acondicionado, el sol. Entonces, la gente no lo sabe, pero siempre conviene usar lágrimas artificiales, no otras cosas para los ojos, porque eso a la larga tiene otras consecuencias perjudiciales para la vista, para la visión. Entonces, preferible siempre tener lágrimas artificiales. Todo el mundo debe tener, y sobre todo en este país que los que estamos bajo los aires acondicionados, eso daña la vista, la reseca. Entonces debemos tener siempre un botecito con lágrimas artificiales sin conservantes, porque los conservantes con el tiempo también afectan el ojo. La vista. Lo otro, porque yo le decía que las glándulas lacrimales sirven para dos cosas. ¿Para qué? Una, para lubricar el glóbulo ocular, la retina, el iris, todo el aparato este. Lo otro, para desahogarnos, para sanar, para liberarnos, para llorar. Llorar sin parar. Que llore, yo le digo a la gente, llore todo lo que quiera, eso hace bien. Sí, porque por ahí hay un dicho que dicen que los hombres no lloran. Pero eso no los está hombres bien. Soberbios. Sí, eso no está bien. La soberbia no los deja llorar y se hacen un daño. Ahora, llorar demasiado
ya puede ser un símbolo de enfermedad, Sí. de depresión. Puede ser, porque hay personas que no, que lloran mucho y no sufren de depresión. Pero personas que lloran frecuentemente ya puede ser un caso de depresión y ya necesita psiquiatra o Hay un don de psicólogo. lágrimas, ¿no? Por supuesto. El don de lágrimas es que uno llora sobre todo por sus pecados, por la muerte de Cristo en la cruz. Se viene en lágrimas cuando uno siente su miseria y llora y llora y llora de manera hasta descontrolada. Ese es don de lágrimas. Bueno, Pero don de risa no. no hay don de risa. No. Eso sí nunca he escuchado en la vida de los santos. Que fueran Está bien. alegres, sí, pero que hayan recibido el don de reírse, no. Está bien. Ya. Hace que siga con su felicidad de hoy, pues. No se la voy a quitar. Gracias, Padre. Con mucho gusto. A Bueno, ver. estamos en la fase de la campaña arquidiocesana, ¿no? ¿Cómo se llama la fase que estamos ahorita? Fase de... No me acuerdo, pero hay una fase. Así que usted que nos puede ilustrar un poco Ay, más. hermana, ¿no? la colocación de alcancía. La La colocación de campaña de alcancía. promoción arquidiocesana tiene dos fases. La fase de evangelización y la fase de la solidaridad. Ah, solidaridad. Ahora están las dos fases juntas, ¿no? Porque cuando se colocan las alcancías, se hacen las asambleas familiares. Y bueno, esto se está llevando a cabo en la Arquidiócesis de Panamá y en otras diócesis también que tiene otros nombres. Y en otras diócesis también se pueden hacer o se hacen en otra temporada, ¿no? ¿Por qué la campaña de promoción arquidiocesana? Yo la llamaría campaña de evangelización, porque más que promover una arquidiócesis, lo que queremos es evangelizar. Pero en el sentido de que, bueno, todos somos arquidiócesis y la arquidiócesis tiene muchas obras de evangelización y por eso el nombre de promoción de la arquidiócesis. Pero es una campaña de evangelización y es una campaña de ofrendas, como se dice en la diócesis de Colón. Entonces, ¿qué se busca con esta campaña? Primero, evangelizar. Que la iglesia está en evangelización permanentemente, porque la razón de ser de la iglesia es la evangelización. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Y la condenación es el infierno. O sea, no hay otra condenación que pueda haber, ¿no? Entonces, hay que evangelizar, hay que llevar la buena nueva a toda la creación, dijo el Señor, ¿no? El que crea y se bautice se salvará. Jesús aquí no está metiendo miedo, lo que está diciendo Jesús es la realidad. Dios Padre puso las cosas así, ¿no? Hay una puerta, dice Jesús, hay una puerta amplia, ancha, que conduce a la perdición y a la condenación, y una puerta angosta que conduce a la salvación. Entonces la campaña es para evangelizar, para llevar la palabra de Dios, para salvar las almas. Entonces, tiene esa fase de evangelización que se hace a través de ese coloquio con unas hojitas, con temas muy bonitos, muy atinados, y allí se ora también. En alguna parroquia, como en la nuestra, en Nuestra Señora de la Esperanza, nosotros agregamos el rosario. Bueno, vamos a rezar rosario, son 20 minutos, y luego hacemos el coloquio de la lección divina, porque es una lección divina, ¿no? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, que es importante evangelizar, llevar la palabra de Dios. Es importante que la gente escuche la palabra de Dios, que se compenetre con la palabra de Dios, que se haga parte de la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegue a su corazón y produzca fruto. Entonces, por eso la campaña, porque Jesús dijo, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Segundo, la iglesia para evangelizar necesita un apoyo económico. Sin el apoyo económico no puede haber evangelización.
Y eso lo vemos en las cartas de Pablo, en la carta a los Corintios, cuando habla de una colecta que se hace, ¿verdad? Para apoyar a los hermanos. Y entonces la colecta es necesaria. Eso es bíblico también. Incluso el diezmo, que yo no sé por qué en la Iglesia Católica no se considera, si el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo que había que dar el diezmo, y está en el Evangelio de Marcos. Lo dijo Jesús, el diezmo es el 10% de todos mis ingresos a nivel económico. El 10% debe ser destinado a la iglesia. Estoy hablando de un cristiano católico. El que no es cristiano católico, haga con su dinero lo que quiera. Yo pienso que esto del diezmo no se considera mucho dentro de la Iglesia Católica porque en Europa el clero y muchas congregaciones no necesitan de colectas como la nuestra. Yo no sé por qué, yo he opinado muchas veces a que se haga. Esto le ayudaría a los clubes cívicos, le ayudaría también a las iglesias evangélicas, a las no evangélicas, a congregaciones de los judíos, por ejemplo, musulmanes. Hay una ley en Europa, por ejemplo en Italia, que tú del 8%, que aquí lo pusieron a 1%, que me parece que esto es terrible y esto es inhumano porque hay muchas obras sociales de clubes cívicos y todo esto. 1% de la declaración de impuestos tú lo puedes donar a obras benéficas. Aquí es una ley injusta, para mí es injusta. 1%. Eso es inhumano ante todo lo que estamos pasando, ante la crisis social que los países están viviendo de América, el hecho de que tú lo has rebajado a 1%. O sea, pónganlo a un 10%, 7%, 8%, y que la persona con eso done a quien quiera. O sea, incluso se lo puede donar al gobierno. Así es la ley en otros países, en esto más civilizado que nosotros, porque aquí estamos, no sé. En Europa es el 8%. El 8%. Entonces, con el 8%, con ese 8% tú puedes ayudar a quien tú quieras. O sea, puedes ayudar, si eres masón, ayudas a la masonería. Si eres testigo de Jehová, ayudas a los testigos de Jehová. Si lo quieres donar al gobierno, para las obras del gobierno, lo donas. O sea, yo no entiendo por qué aquí 1%. ¿Y a dónde se va el otro porcentaje? Para el gobierno. Entonces, desde la declaración de impuestos, 1% a obras sociales. Entonces, este no es un país que piensa en los pobres. O sea, no piensa en los pobres, eso es una ley embudo. O sea, aquí los pobres no interesan. O sea, ponlo a obras sociales. Pon un 8% a obras sociales. Pero hay que aquí hay una avaricia en este concepto. Entonces, por eso es que existe la campaña de promoción arquidiocesana. Claro. Ahora, yo voy a explicar dónde se va el dinero. Porque la gente no entiende. Mira, que la iglesia tiene plata. Que no. Bueno, eso lo dicen los que no conocen la iglesia. Los que no la conocen. Y tienen el derecho de emitir su opinión. Emítanla. Pero nosotros en la iglesia debemos tener claro en qué se va el dinero. Y yo lo voy a explicar para que lo tengan claro. Así no puedo traer aquí un estado de cuenta de todas las parroquias y todos los colegios. No puedo, pero voy a explicar, ¿no? Sí, podemos ir a la pausa y cuando regresamos hace el detalle de las cuentas. Vamos al cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta con más, queridos amigos. Hoy estamos hablando acerca de la campaña arquidiocesana y bueno, pedirle a todos que colaboren con la iglesia. Yo he escuchado que muchos católicos, acuérdense que aquí por televisión nos están viendo muchos que no son cristianos y a católicos, los que no son católicos, o bien algunos católicos que han abandonado la iglesia también. Que ayuden. Entonces, estamos hablando aquí a cristianos católicos y orientando a los que no lo son, cómo nosotros trabajamos en la iglesia católica. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que
Sí, que la iglesia tiene mucho dinero, Pero es verdad. tiene colegios. Pero es verdad. Tiene esto, Pero tiene vamos a otro, explicar. a nivel No, general. pero vamos a explicar. Exacto, Vamos hay a explicar, que porque la gente no aclarar. sabe. Es verdad. Porque si pusiéramos todos los fondos de todos los colegios católicos, de todas las parroquias a nivel mundial, de los hospitales católicos en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en el mundo entero, todas las obras sociales, estamos hablando aquí de miles de millones. Sí. El problema es que hay varias economías y eso la gente no entiende. Y la iglesia eres tú. Yo soy un bautizado. Y si mis ahorros también y los ahorros de todos los bautizados los ponemos en una cuenta, obviamente será la institución que más dinero tiene en el mundo entero. Sí. Pero las economías son separadas y el hecho de que seamos bautizados no significa que todo el dinero le pertenece al Papa y el Papa decide cómo se distribuye, que es lo que la gente no entiende. Entonces vamos aquí a aclarar esto. Aquí en Panamá hay varias órdenes religiosas, ¿no? Y varias congregaciones religiosas. Así es. Ellos tienen su economía. El obispo debe ver los libros, porque le toca, pero ellos tienen también su ecónomo de la congregación que ve los libros y ve cuánto dinero entra y dónde se distribuye ese dinero. Pero ese dinero que entra a los colegios católicos que llevan órdenes religiosas no son del arzobispado de Panamá. Por ejemplo, el Colegio San Agustín, la Belemita, María Inmaculada, ellos tienen su economía. La gente piensa que mucha gente piensa que todo ese dinero va a la curia, al arzobispado. No. Cada colegio tiene su economía. Y yo le pudiera decir la economía de los colegios, cómo se afecta con las leyes que hay en Panamá, porque yo fui director de un colegio católico. Entonces, con esto, la ley del escalafón de los educadores, que tienen sus derechos de tener su salario y que hay que pagarles a ellos 3 meses cuando no dan clase, ¿de dónde se saca? De la mensualidad y de la matrícula. O sea, ese es otro tema. Bueno, los colegios tienen su economía y los colegios católicos que dependen de la arquidiócesis, como San Mary y como San Vicente, etcétera, ellos tienen su economía también de colegio. Las parroquias tienen su economía también. Sí, porque si no, ¿cómo Ahora, vamos voy a explicar sí. algo, y también las órdenes. Vamos a ver la parroquia Don Bosco, la Basílica Don Bosco. Ellos tienen su economía. Exacto. Esa economía es de la congregación salesiana. Ellos construyeron la basílica. Y ese dinero que entra allí, o como entra al santuario, es de la congregación. Ahora, ellos deben dar un aporte, eso es por derecho canónico, un aporte a la arquidiócesis. Yo en este momento no sé, cada parroquia y cada congregación cuánto da, no tengo aquí y no me toca a mí tampoco saberlo, ¿no? Pero cada congregación da un aporte a la arquidiócesis. Pero lo que las congregaciones dan y los colegios dan no es suficiente para todas las obras de evangelización que la iglesia lleva a cabo como arquidiócesis de Panamá. Si lo vemos así, hay 2 grandes economías en la iglesia. La economía de las congregaciones religiosas y las economías de las diócesis y arquidiócesis. ¿Qué pasa en un país como Panamá? ¿Qué pasa en un país como la arquidiócesis de Panamá? No voy a hablar de la otra diócesis porque esas son otras economías. Chitré tiene su economía, Bocas del Toro tiene su economía, Darién tiene su economía. La gente piensa que aquí está toda la plata en la arquidiócesis de Panamá de todas las diócesis. No. Y tampoco no tenemos que ver con Costa Rica, ni tenemos que ver con Nicaragua, ni tenemos que ver con Venezuela, o tenemos que ver con Cuba. Cada país tiene su economía. La gente piensa que todo el dinero va al Vaticano. Yo no entiendo la gente cómo ve la iglesia, porque no, que el Papa tiene que bueno, después podemos hablar de esto del Vaticano también, porque es interesante, porque la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que en Panamá, la arquidiócesis de Panamá, hay 90 parroquias. Chorrera, San Miguelito, vamos a mencionar también San Carlos, hasta Chepo. Estas parroquias, la mayoría de todas estas parroquias están en manos de la arquidiócesis de Panamá. Mire, yo cuando pensé en ser sacerdote, yo pensé entrar como diocesano por este problema.
Porque en Panamá la mayoría de las parroquias son diocesanas y son parroquias pobres. Estamos hablando de San Miguel, estamos hablando de San Miguelito, todas las parroquias que hay en San Miguelito, estamos hablando de Taboga, por ejemplo, estamos hablando de San Carlos, ahí no hay órdenes religiosas, en la mayoría de estas parroquias. Entonces, el clero diocesano al que yo pertenezco al clero diocesano, no al clero religioso. O sea, mi superior inmediato es Monseñor José Domingo Ulloa, pero un sacerdote religioso, su superior directo es su provincial y lo cambian de país en país, yo no. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra iglesia diocesana es pobre, gracias a Dios, porque eso también es una bendición. Exacto. Es pobre. Tenemos que San Antonio, Cerro Viento, San Miguelito, San Miguel. Estamos en áreas marginadas muchas de estas parroquias y lo que entra ahí de colecta no alcanza muchas veces, en la mayoría de las veces, para mantener equipos de evangelización de religiosas, de sacerdotes, hacer casa cural, pagar, por ejemplo, el fondo del clero, el seguro cuando algo nos pasa a nosotros, pagar los carros y así váyale metiendo cosas. Si no es por la campaña, yo no sé qué hubiera pasado con nuestra iglesia. Y por eso tenemos que hacer la cena, pan y vino, porque no se puede sostener el seminario Mayor San José, porque nuestra iglesia diocesana, eso hay que decirlo, es pobre. Y gracias a Dios es pobre, es una bendición. Ahora, si en Panamá, como en Italia, Francia, otros países, bueno, vamos, cada persona de su declaración de renta da el 8% a la iglesia, no tuviéramos necesidad de hacer una campaña de promoción arquidiocesana. Cierto. No tuviéramos necesidad de estar haciendo rifas, bingos, para construir una iglesia. ¿Qué problema? Esa es otra, construir las iglesias, terminarlas de... Es que la gente no tiene idea lo que vale construir una iglesia y de dónde vamos a sacar para construir iglesias. ¿De dónde? Para sostener equipos de evangelización. Por ejemplo, si en una parroquia hay 5 religiosas o 4 religiosas trabajando en San Miguelito es enorme, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene esa comunidad? De la providencia, sí, pero ¿cómo? Esas hermanas tienen que comer y la congregación no le va a mandar a ella un cheque para que ellas coman, tengan seguro, paguen la gasolina del carro, lo tiene que cubrir la parroquia, pero la parroquia no da para darle a las hermanas $800 para que vivan 5 o 4 hermanas con todas las necesidades que ella tiene y evangelicen. No da la parroquia para mantener un sueldo para 5 hermanas, que vamos a ponerlo, $600 para 5 hermanas, para comer, porque ninguna religiosa gana plata por evangelizar, pero tiene que comer, tiene que pagar la casa, tiene que pagar agua, luz, teléfono, cosas de estas. Entonces, lo mismo el sacerdote y los que colaboran con ellos. Entonces, las parroquias no dan. Entonces, la campaña de promoción arquidiocesana aporta, subvenciona equipos de evangelización, subvenciona construcción de iglesias, ¿no? Subvenciona obras sociales que en Panamá hay muchas, como por ejemplo el Buen Samaritano, sí, comedores populares. Entonces, esta campaña no es para un grupo de personas, pero curiosamente a veces, lo voy a decir, nosotros, Costa del Este, esto está en manos de los agustinos, no está en manos de la iglesia diocesana. Pero sería interesante que en Costa del Este, con ocasión de la campaña de promoción arquidiocesana, quienes viven allí aporte para que, aparte de las necesidades que puede tener la parroquia en Costa del Este, ¿verdad? A través de esta solidaridad, otras parroquias en áreas de escasos recursos puedan tener sus obras de evangelización y sus obras sociales, digamos, que puedan sostenerse. Entonces, es el momento de solidaridad de los que tienen, ayuden a los que no tienen, porque estamos viviendo en un país de desigualdad, ¿no?
Precisamente por leyes mal hechas, creo yo, muchas leyes están mal hechas, tenemos que servirnos de estas obras de evangelización y de solidaridad para ayudar. Algunas personas dirán, bueno, el Vaticano tiene dinero, yo no sé de dónde, pero no conocen el Vaticano, porque ahí hay otro problema, porque el Vaticano tiene relaciones, ¿verdad?, con más de 120 países a nivel mundial, debe sostener las nunciaturas, los sueldos de los nuncios, los que trabajan en las nunciaturas, eso viene de allá. Pero la misma Santa Sede no tiene fondos para mantener todas esas nunciaturas y todas las obras que tiene la Santa Sede. Dios mío. Porque esa es otra economía. Está la economía de la Santa Sede, la economía de las congregaciones, la economía de los diocesanos y la economía de las asociaciones y movimientos, asociaciones públicas y asociaciones privadas de fieles. Son otras economías. Bueno, ¿cómo se sostiene cada economía? Hay un déficit económico en el Vaticano. Entonces, una de las cosas que ayuda al Vaticano a sostenerse, porque el Vaticano tiene sus necesidades como ciudad, y aquí ya tendríamos que entrar en la historia a ver por qué es una ciudad, y por qué hay un papa, y por qué tiene también una ciudadanía, ¿no?, los que están allí en el Vaticano. Y en parte se sostiene con las entradas de la gente que va a los museos vaticanos. Entonces, estos museos existen por donaciones que se han recibido, hay 5 museos, y claro, la gente para entrar a esos museos y ver esas obras de arte, la gente paga. Y gracias a eso se mantiene en parte, hay otras entradas. Por ejemplo, hay estos edificios que están, donde está la Plaza de San Pedro. Sí, alrededor. Hay una calle que eso pertenece al Vaticano, pero por los tratados que vinieron después con Garibaldi y de toda esta reforma que hubo, política, el Vaticano queda en un espacio más reducido, pero los edificios que están fuera son del Vaticano y el Vaticano alquila esos edificios a los que están allí, por ejemplo, McDonald's. Ellos pagan al Vaticano por estar allí y con eso se sostiene. Entonces tiene edificios propios el Vaticano, la entrada a los museos y otras cositas que hay por ahí, como las bendiciones estas. Eso hay que sacarlo toda la luz, eso no hay por qué taparlo, ¿no? Claro. Y entonces es una economía que la Iglesia Católica de Panamá no tiene que ver con esa economía ya. Es una economía política porque el Papa es un jefe político, ¿no? Sí, además es un jefe espiritual. Eso es otra economía. Y hay una economía en cada diócesis, hay una economía de las congregaciones religiosas. Todas las economías están divididas y cada uno la administra conforme a sus necesidades. Las congregaciones, no es que aquí el dinero que entra son para ellos, no, ellos tienen que sostener, cada congregación, las obras de misión en diferentes países. Por ejemplo, aquí las hermanas, voy a decirte el caso de María Inmaculada, ellas tienen obras de misión en África o en otros países. Bueno, si algo queda con el colegio, porque yo lo dudo, con todos los impuestos que hay en los colegios y todo lo que hay que pagarle a los educadores, dudo que en un colegio católico le quede algún remanente, hermano. Pero si algo queda es para ayudar a la misma congregación a sus obras misionales que tienen en los diferentes continentes. En fin, no es que la iglesia tenga dinero. Dios mío. Digámoslo, sí lo tiene, pero así como lo tiene se va. ¿Qué vamos a hacer? Es la realidad. Entre más grandes. Mira, yo he hecho apenas, he presentado una ilustración, digamos, pequeña de este asunto económico dentro de la iglesia. La campaña de promoción eclesial es para ayudar a nuestra iglesia de Panamá a sus necesidades de evangelización y de obras sociales que tiene. Y con la visita del Papa Francisco a Panamá y la JMJ, tuvimos un excedente, ¿no?, de las recaudaciones que generalmente tienen para cubrir las necesidades básicas, porque era obvio. Sí, entonces tenemos que ser conscientes los católicos y apoyar a nuestra iglesia arquidiocesana. Yo insisto
yo insisto, y también a los que están trabajando en la campaña, queremos que esta campaña resulte, pongamos a la gente a rezar también. Sí. Oremos, oremos por nuestra economía en la Arquidiócesis de Panamá. Recemos el rosario, visitemos el Santísimo, pidámosle al Señor que la gente done y los que van a donar que oren. Yo estoy convencido que la oración es el que mueve el bolsillo, ¿no? Pero bueno. Exacto. Esperemos que este programa no lo apague. No apague No el apaguen el televisor. televisor. Sí, porque bueno, hablamos de dinero y donación, eso no me conviene. ¡Clac! Cambio el Ay, no. Pero bueno, dial, el receptor. eso es, hay que promocionarlo y sobre todo con la oración. Jesús en su providencia nos puede ayudar. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos a todos y también recuerden ayudar a FETV porque esta es otra economía. Oiga, usted está Otra inspirada, administración. está inspirada. Esta es otra economía. Aquí la arquidiócesis no nos apoya. Es que a través de la campaña vamos a sostener a FETV. No. Si usted no dona a FETV, yo no sé. FETV y todo. Esta es otra economía. Así Y la es. novilla que no sé. Y la novilla vamos a tener que rifarla. Y aquí yo les he mostrado los números. Yo se los puedo seguir mostrando. Los números de FETV, Sí. cómo nos sostenemos. Así que Pero gracias bueno. por sus donaciones, amables amigos. Y bueno, no dejemos de apoyar a nuestra iglesia, que la iglesia lo necesita. Así es. Buenas nuevas para todos.